¿Qué onda, amiguitos? Mi nombre es Stefan y en este video les traigo el tema de los hombres sombra. Espero que les guste mucho. Y bueno, en este video voy a explicarles un poquito acerca de quiénes son los hombres sombra y pues obviamente historias acerca de ellos. Y bueno, ¿qué son los hombres sombra? Según la Wikipedia y todo internet, dice que los llamados gentes sombra o figuras sombras se hacen presentes como seres bidimensionales que casi siempre permanecen inmóviles viendo a su víctima. Casi siempre estos acosamientos o ataques ocurren de noche, pero no es exclusivo. Y los que han podido verlos los describen como siluetas oscuras sin ningún rasgo facial definido. Según el mito, estos se encargan de seguir y observar a personas generalmente mientras duermen. Algunas personas afirman que solo pueden ser vistos desde el rabillo del ojo, así como algunos fantasmas o entes paranormales, mientras que otros dicen que los han visto con su campo de visión central, o sea, los han visto de frente. En las leyendas se les conoce como sombras del inframundo, aunque otros simplemente los llaman demonios. Y se cree que traen mala suerte a las personas que son perseguidas por estos. Estos se pueden clasificar en 3 categorías. Y la primera categoría es que se trata de avistamientos durante el uso de medicación, en ataques epilépticos y en problemas mentales. Estos incluyen parálisis del sueño, alucinaciones provocadas por circunstancias fisiológicas o psicológicas, uso y abuso de drogas estimulantes como la cocaína y las metanfetaminas, además de efectos secundarios en algunos medicamentos. Otra razón que podría estar detrás de estas alucinaciones es la privación del sueño, la cual puede producir estas alucinaciones. En la categoría 2, las manifestaciones espirituales. En esta categoría entran reportes de fantasmas y espíritus, y las descripciones aquí son las siguientes: son sombras no humanas o sombras en forma humana en un lugar determinado. Casi siempre se suelen ver en el mismo lugar, y algunas personas reportan haberlos visto como insectos de sombra, animales de sombra o sombras femeninas, aunque en su mayoría hombres, o sea, como si fuera la figura masculina. Estas sombras son transparentes y es común para esta categoría el pasar desapercibidas y son afectados por la luz. Es decir, solo se pueden ver cuando hay ausencia de luz, lo que les explicaba al inicio de que solamente ocurre de noche. En la categoría 3 incluye seres fantasmales y está compuesta por 2 tipos en específico: un hombre alto de sombra y los famosos monjes o encapuchados, y usualmente son sólidos y están atraídos a personas más que a lugares, es decir, que se le adhieren a las personas y no es que específicamente se aparezcan en un lugar. Esta categoría tiende a acechar a sus víctimas y la luz no los afecta. Y explicaré más a fondo esta categoría, ya que es la categoría en la que entran mis historias. Los hombres sombra o Hatman es respecto a la sombra de el hombre alto con sombrero, y se dice que hay 2 tipos. Uno que lleva un sombrero de detective, al que solo se le ve de pie, y este puede simplemente desvanecerse hasta que el testigo no lo ve más y no tiene reacción aparente ante la gente, es decir, que no se inmuta, o sea, a él le vale que lo estén viendo. Muchas personas que han visto este tipo de entes dicen que no hace absolutamente nada por segundos e incluso minutos, y es en este momento cuando se mueven un poco o solamente desaparecen.
Otro dicen que lleva un sombrero de copa y es muy distinto al anterior descrito, ya que este se dice que es una entidad distinta y muchas veces los testigos reportan sentir un temor absoluto al ver a esta entidad. Algunos afirman que esta entidad se alimenta de su terror y no se desvanece. Es decir, que se alimenta de tu miedo, del hecho de que tú le estás viendo y no entiendes qué está pasando, te da tanto miedo que él se alimenta de esto. Simplemente estos se retiran caminando como lo haría cualquier persona que te está observando, y en ocasiones algunas personas que han visto a este tipo dicen que uno de los rasgos de este es tener los ojos rojos o amarillos y que incluso han llegado a ver que parpadean. Quienes lo han visto afirman que les hace sentir un terror horrible, que tiene una forma definida y que incluso llega a intentar tener contacto con estas personas, es decir, que ha intentado hablarles o tratar de decirles algo. El segundo tipo de esta categoría son los monjes y se caracterizan por parecer la silueta de un monje con túnica y capucha. Y no son agresivos, ya que no les gusta ser vistos. Las veces que se les ha podido ver suelen pasar de largo sin querer interferir en nuestro camino, o bien no se observan más. Es decir, que a estos, en cuanto los ves, es como si les diera pena o algo así, y de inmediato pues desaparecen, se desvanecen o se van. Y si te llegas a encontrar con uno de ellos, lo máximo que puede ocurrir es un efecto sorpresa por parte de ellos y pues estos desaparecen de forma casi inmediata. ¿Por qué aparecen? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero se cree que son los encargados de escoltar a los espíritus malignos o personas que en vida fueron despreciables hasta el inframundo. Y bueno, llegamos a la parte de las historias. Y esta primera historia obviamente me ocurrió a mí y la titulé pues El hombre sombra. Porque cuando yo tenía así 6 años más o menos, sino es que yo estaba más chiquita, la verdad no recuerdo bien qué edad tenía, una noche desperté sobresaltada y sudando porque yo había tenido una pesadilla pues horrible. Entonces yo me traté de incorporar como a la cama y sentarme, y en eso sentí esta sensación de como cuando alguien te ve, o sea, que tú sientes que alguien te está viendo. Entonces yo volteé hacia la dirección en donde se encontraba la cama de mi hermano, porque haga de cuenta que en ese cuarto pues estaba mi cama y estaba la de mi hermano así enfrente. Y entonces ahí parado a un lado de él se encontraba un hombre, o sea, yo cuando lo vi yo decía que era un hombre, pero yo en ningún momento vi que realmente fuera pues una persona, así como yo vería a otra persona, sino que era esta silueta así como una sombra, pero no estaba proyectada en la pared ni nada, o sea, era como si fuera un hombre, pero así oscuro, es que no sé explicarlo. O sea, yo sabía que no era así como completamente corpóreo. Y este estaba observando dormir a mi hermano y yo en ningún momento le reconocí ni el rostro ni nada, porque yo no le distinguía nada, o sea, era como si todo fuera completamente oscuro. Solamente eso sí recuerdo que tenía, pues sí, los ojos rojos, pero no rojos como en las películas, así con rojo, sino apenas si se alcanzaba a ver este como brillo rojo en sus ojos. Yo traté de gritar, pero mi voz en ningún momento salió, así que de un momento a otro este sujeto o este hombre, sombra, lo que sea, se desplazó desde donde estaba mi hermano hacia donde estaba yo y hizo como si me tapara así la boca y me dijo shh, y me recostó así como ya duérmete tú, olvídate de esto. Y, o sea, me trató así como de cerrar los ojos y yo de ahí ya no recuerdo nada, o sea, yo no es como que nada más te cierro los ojos y ya, me quedé dormida en ese momento. Entonces yo obviamente me volví a quedar dormida porque no sé qué pasó, pero yo seguía en la pesadilla que me había despertado en un inicio. Entonces, según yo, en esta pesadilla ya llevaba ahí como varios días y así, y era como un apocalipsis y cosas así, sin sentido. Entonces,
yo me volví a despertar y vuelvo a voltear hacia donde yo había visto a este sujeto que estaba observando a mi hermano y me doy cuenta que ya no estaba ahí, o sea, ya no estaba de ese lado, sino como que estaba del otro lado, pero en esta ocasión ya tenía una de estas cosas que tienen los sacerdotes o los padres cuando dan misa y ponen la Biblia ahí. Bueno, tenía una de esas cositas, ni me acuerdo cómo se llama. Entonces tenía ahí esta cosa, tenía como una especie de libro, pero todo esto yo lo veía no corpóreo, sino como si fuera una sombra, o sea, como si fuera la sombra de eso y yo lo estuviera viendo ahí proyectada, pero no proyectada como tal en la pared, sino ahí. Entonces yo lo veo que está con esta cosa así, el libro, y ahora parecía que estaba vestido diferente, porque parecía que traía así como una túnica y un gorrito así largo como hacia atrás. Y estaba hablando, o sea, él estaba como recitando algo en otro idioma, la verdad no sé ni qué idioma sea. Pues obviamente en ese momento me lo sabía. Estaba diciendo unas cosas ahí raras, pero no dejaba de ver en ningún momento a mi hermano. Y él seguía ahí recitando y diciendo y así. Yo en ese momento ni siquiera podía ni gritar, era como si estuviera realmente en un trance. No sé si alguna vez les ha pasado esta sensación de cuando se te sube el muerto, pues no es como tal esa sensación, pero yo no me podía mover, yo no podía hablar ni nada, o sea, yo me sentía en ese mismo trance, solamente que yo estaba ahí viendo a ese sujeto ahí diciendo no sé cuántas cosas y mi hermanito ahí dormido. Entonces ya terminó de hacer como sus cantos o no sé qué cosas estaba haciendo. Entonces, ya como que terminó, cerró así como su libro y de un momento a otro se desvaneció. Se desvaneció y yo como que pude liberarme de ese trance en el que estaba y corrí ahí con mis papás llorando y les dije lo que me había pasado y así, pero ellos pensaron que pues yo había tenido una pesadilla y de hecho por mucho tiempo sí pensé que eso que me había ocurrido en ese momento pues a lo mejor sí había sido como tal un sueño, pero en serio yo lo sentía muy real y de hecho no fue la única vez que me ocurrió ver a estos hombres sombras, ni siquiera sé si era el mismo, no sé si era uno diferente o no sé, pero me ocurrió en esa misma casa. En la misma casa donde siempre les cuento las cosas extrañas que me pasaron. Pero bueno, eso, si quieren más historias de esos, me dicen aquí en los comentarios y se las cuento. Bueno, la segunda historia, bueno, realmente no sé cómo titularla, pero encontré un refrán que decía algo de no hay juego sin trampa, entonces dije, ay, ese me queda. Bueno, así lo voy a titular. Cuando yo tenía más o menos como unos 8 o 9 años, había veces en que yo me quedaba a dormir en casa de una tía porque pues, me quedaba ahí con mis primas y hacíamos como pijamadas y jugábamos y así. Bueno, ya saben. Entonces, esta casa estaba en construcción, o sea, no toda la casa estaba terminada completamente y había un cuarto en específico en donde nos gustaba mucho jugar. Este cuarto no tenía todavía piso, el piso era de tierra y pues creo que por eso nos gustaba jugar ahí. La verdad no recuerdo bien. Pero un día una familiar de mis primas llegó ahí a la casa y empezó a jugar con nosotras y así, o sea, era como muy común que jugara con nosotras. Entonces, ella nos dijo que jugáramos un juego que supuestamente en su escuela era como muy divertido y todo el mundo lo jugaba y ya saben, ¿no? Entonces, como eres niño y eres muy torpe, perdón, bueno, eres muy inocente, no sabes realmente, o sea, como que muchas cosas de la vida, no sabes, como que distinguir entre muchas cosas. El chiste es que nosotras dijimos, sí, vamos a jugar y no sé qué. Supuestamente nosotras teníamos que hacerle preguntas al juego y el juego nos respondía y nosotras, sí, wow, qué chido, no sé qué. El problema con esto es que nosotras no sabíamos en ese momento que lo que estábamos jugando era algo como especie de Ouija. No sé o sea, si sepan a qué es a lo que me refiero. Es este jueguito como de la tabla, letras, preguntas, sí, no, un triangulito, lo mueves. Bueno, se supone que en teoría se mueve solo, pero pues todas las personas lo tienen que estar como sosteniendo y todo eso. Pues nosotros habíamos hecho nuestra versión como, como tercermundista de niñas, en el que
en el piso de tierra habíamos como que escrito, ni siquiera me acuerdo bien si habíamos escrito el alfabeto, no me acuerdo si solamente habíamos puesto sí, no, o sabrá Dios. Nosotros teníamos ahí como un cacho de vidrio que creo que nos hizo cortar de una, ¿cómo se llama? De una de estas cosas de vidrio, donde vienen las cervezas. Ah, bueno, en fin, tenemos ahí un vidrio. Se suponía que el vidrio lo teníamos que agarrar y estarlo moviendo. Era una botella, ya me acordé. Rompimos una botella para sacar el vidrio de ahí. El vidrio lo estábamos moviendo y no sé qué. Entonces nosotros estábamos muy felices, jugando y no sé qué, porque para esto en el inicio todas dijimos, ya saben, ¿no? Las típicas palabras que no tienes que decir de, ay, bienvenido, vamos a jugar contigo, respóndenos y no sé qué. Ni me acuerdo bien realmente qué fue lo que dijimos, pero pues ahí estamos. Entonces ya empezamos a preguntar, realmente preguntamos puras tonterías, porque pues como niña, ¿qué tantas cosas podías preguntar? Entonces pues estábamos ahí jugando. Y ya de repente, pues sí veíamos que el vidriecito así como que se movía y así, pero pues todas decíamos, no, tú lo estás moviendo y que no sé qué, y así, ya saben. Y pues ya estábamos ahí. Para esto, yo no recuerdo si empezaron a hacer como preguntas ya más como de miedo o algo así, ni siquiera me acuerdo bien. Pero el chiste es que para esto mi tía no estaba porque ella había salido a hacer unas compras. Entonces ella no se dio cuenta de lo que estábamos haciendo. Aparte nosotras realmente de niñas éramos muy traviesas, o sea, siempre estábamos haciendo puras travesuras. Entonces, pues, no sé, yo creo por eso ni siquiera se dio cuenta de lo que estábamos haciendo. Y les digo, ella no estaba en ese momento, entonces nosotros estábamos preguntando cuando de repente la puerta, bueno, el zaguán de la puerta se oyó que se azotó así, como de que alguien había llegado. Y nos espantamos, y, ¡ah! Gritamos. Entonces una de mis primas se espantó porque pues, o sea, ella creyó que mi tía nos iba a regañar y así. Entonces ella se levantó y con su pie empezó a borrar todo lo que habíamos escrito así en el piso y no sé tanto. Y esta chica que nos había enseñado nos dijo, no, nos teníamos que despedir porque hicimos un, no sé qué, un círculo, no me acuerdo qué cosa. Y todas bien espantadas, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Y dijo, no, pues esperemos que no nos pase nada y así. Y nosotros, pero pues, ¿qué nos podría pasar, no? Entonces ya X, mi tía nos trajo, ni me acuerdo, creo que unas paletas de hielo, no sé, y nosotras bien felices se nos olvidó. Pero el problema de esto fue que al paso de los días, o sea, sí ocurrían cosas raras ahí en esa casa. Y el problema es que yo, obviamente yo no las viví día con día porque yo no vivía en esa casa, sino que el problema fue que, como les repito, yo casi siempre estaba ahí con mis primas, los fines de semana que yo me llevaba a quedar ahí, pues sí nos llegaban a asustar de repente y así, pero mi tía creía que a lo mejor nosotras, o sea, realmente éramos como bien miedosas porque siempre andábamos hablando como de cosas de terror, viendo cosas así. Entonces, pues sí, era como entendible que pues, en cierto modo, como a los niños, pues les dices, ay, pues es que nada más te gusta estar viendo cosas de terror y así, por eso te asustan y todo eso. Entonces, pues ya, lo dejábamos pasar. Pero sí nos daba como que mucho miedo llegar a ese cuarto, porque para esto, este cuarto ya lo habían terminado. Entonces, ese cuarto, no recuerdo si era, bueno, no recuerdo cuál de mis primas era, pero ahí habían dos camas. Entonces, en las veces que yo me llegaba a quedar, pues yo me quedaba con alguna de mis primas y ya. Entonces, una noche yo me desperté y veo que mis primas no estaban, o sea, la que se suponía que estaba conmigo en una cama y la que estaba en la otra cama no estaban. Y yo, o sea, yo me desconcerté porque yo estaba así acostada de lado, como dándole la espalda a la pared y viendo hacia donde se supone que tendría que estar mi compañera y la otra cama. Y abro los ojos y no veo a ninguna de las dos y yo pues me asusté, dije, ay, ¿qué? Entonces lo que hice fue como intentar incorporarme, o sea, sentarme así como en la cama para como organizar mis ideas de, ay, ¿qué está pasando? Y en esto, a los pies de la cama veo igual una silueta parada de un hombre alto y estaba ahí viéndome. Esta vez yo sí no le vi que tuviera ojos rojos, ni mucho menos, o sea, simplemente estaba ahí viéndome. Y yo, pues yo me espanté demasiado y grité, o sea, grité así lo más fuerte que pude. Y en eso,
yo no sé en qué momento, no sé si cerré los ojos mientras grité o del susto, no sé. Yo cuando vi ya no estaba y mi tía en eso entró corriendo y dijo, ay, ¿qué pasó? Y así, y ya le dije, es que me asusté porque no estaban mis primas y había un tipo ahí parado y no sé qué. Y me dijo, no, ay, es que ustedes no entienden, nada más les gusta estar viendo cosas de terror y ves, se espantan solas, tus primas también por eso ya desde hace rato se fueron a mi cuarto y que no sé qué. Y yo dije, ay, ¿y por qué no me hablaron, no? O sea, yo estaba ahí toda espantada. Pero obviamente nadie nos creía, o sea, todos creían que era nada más porque, o sea, éramos muy asustadizas, entonces pues ya, como que lo dejaron pasar. Pero yo de ahí ya iba como que menos veces, hasta que ya. Y para esto, pues ya nadie quería dormirse en ese cuarto, porque a todos nos daba miedo. Entrabas y se sentía como que alguien te veía, a veces se apagaban las luces, se volvían a prender solas, los focos se fundían solos y así, o sea, como que ya cuando eres adulto y así piensas, ay, bueno, a lo mejor es la corriente eléctrica que no sé, está mal o algo. Pero no sé, cuando eres niño, pues esas cosas sí te sacan de onda, ¿no? O sea, sí te asustan. Y pues bueno, yo, pues obviamente que años después asumí que lo que realmente pasaba en ese cuarto, pues era que el hecho de haber jugado esa especie de Ouija y no haber cerrado el círculo, bueno, por lo que pasan en las películas de terror y en las historias cuando dicen que estaban jugando y luego los asustaron y ya nadie cerró el círculo y luego les empezaron a pasar eventos así raros. Yo llegué a pensar en algún momento que eso era lo que a nosotras nos estaba pasando, que pues al no haber cerrado ningún círculo ni nada, pues este ente estaba ahí como atemorizándonos, ¿no? Pero bueno, ya al final del día, pues no sé qué pasó con ese ente, no sé si en esa casa sigan asustando, la verdad no tengo ni la menor idea y no quiero saber. Y pues esa es la historia de otro, bueno, ese sí no sé si haya sido un hombre sombra, haya sido un demonio o qué cosa haya sido, pero yo sí recuerdo que me dio mucho miedo. Y bueno, porque nunca le dijimos a mis tíos lo que había pasado y bueno, mis primas ya ni siquiera viven en este país, entonces, pues no sé. Supongo que pues algo pasó, pero pues ya, la verdad a nadie le interesa eso. En fin, tercera historia. Esta la titulé El Charro Negro. Y esta historia no me pasó directamente a mí, le pasó a mi bisabuelito. Y bueno, mi bisabuelito, para empezar, pues vivió más de 100 años. Pues eso sí es decir mucho, ¿no? Pero él siempre presentó buen estado de salud, tanto físico como mental. Él en ningún momento pues, realmente desvarió ni nada. O sea, él era una persona completamente normal. Y pues mi bisabuelito pues ya estaba muy viejito y pues, él simplemente por el día se sentaba ahí en el patio, en su sillita y dejaba que le diera el sol y ya para estar calientito, porque no sé si sea una condición ya de estar muy muy viejito que siempre tengas frío y esas cosas, entonces pues mi abuelito siempre estaba ahí sentado bajo el sol y todo eso. Y pues ya, platicabas con él y el bisabuelito te contestaba o te contaba historias. Bueno, a mí me gustaba mucho que me contara historias y así. En fin, yo casi de esto ya no me acuerdo tanto porque igual ya pasó hace muchos años. Y bueno, el problema de esta historia llega cuando o sea, mi abuelito empieza a decir que por las noches lo visitaba un hombre, un charro o algo así decía. Entonces, pues nosotros, no. Bueno, para empezar, yo no vivía en esa casa, entonces yo me enteré pocas veces de cuando eso ocurría, pero pues ya era lo que contaban pues la mayoría de pues sí, de las personas que vivían en esa casa, uno de mis familiares, que decían que pues el abuelito decía que en las noches alguien lo visitaba y que no dejaba dormir y así, que luego los perros no dejaban dormir, porque cabe resaltar que en el cuarto donde dormía el abuelito, pues él se dormía con toda su jauría ahí de perritos chihuahuas y como sabrán, pues esa raza es una raza de perros muy, muy escandalosos, entonces como que con cualquier cosita pues se alteraban. Y pues como su cuarto daba hacia el patio, pues a veces ahí habían gatos, entonces pues nadie le tomaba como realmente interés de cuando los perros ladraban o hacían relajo, porque pensaban muchas veces que eran los gatos los que estaban ahí como amedrentando y toda esta situación.
Entonces, bueno, una vez él me contó a mí y a mi papá, no recuerdo si fue a mí y a mi papá, que que él en las noches, o sea, ya estaba así dormidito y que algo lo despertaba, o sea, una sensación de algo malo lo despertaba. Entonces él al abrir los ojos, cuando veía hacia su puerta, o sea, porque estaba su cama y su puerta, cuando veía hacia la puerta, él sentía que una sombra se proyectaba y que iba acercándose hacia el cuarto. Pero eso no era lo aterrador o lo espeluznante, sino que esa sombra parecía que entraba como, no sé si por debajo de la puerta o atravesaba la puerta, pero se empezaba a poner ya como corpórea, así, pues ya, parada ahí, fíjate, en un hombre igual alto, oscuro, o sea, realmente su cara no se le veía, no se veía nada, pero él siempre mencionaba estos ojos rojos, o sea, estos ojos rojos no faltaban en su relato, y este sombrero como de charro, porque era por lo que yo les decía que mi abuelito decía que él veía a un charro, y le decíamos el charro negro, y como él es de pueblo, pues obviamente que pues ya, muchos no sabemos muchas historias así enfocadas a este super personaje, que es el charro negro y que muchos lo han visto o hay muchas historias acerca de esto. Entonces él lo relacionaba con esto y decía que él iba en las noches y que se le quedaba viendo nada más porque no le decía nada y que parecía que todo el tiempo estaba como fumando. Obviamente yo me imagino que mi abuelito por el miedo nunca trató como de entablar una conversación con este ente, o si lo hizo, nunca le respondió, o no sé. Y los perros, desde el momento en el que veían que, o sea, veían que pues, la sombra esta como que entraba o se acercaba, ellos ya empezaban a ir y a ladrar y así como que se lamentaban, pero pues obviamente que nunca le iban a hacer nada. Entonces, pues ya esto pasó al principio muy pocas veces, pero ya, pues ahora sí que ya casi al final empezó a pasarle ya muy, muy, muy frecuentemente. Y muchos creían que a lo mejor lo que le estaba pasando a mi abuelito era ya como signos como de demencia, como algo parecido al Alzheimer, porque su esposa, o sea, mi bisabuelita, había fallecido de algo similar, o sea, de esta enfermedad, ya que ella ya llegó a un punto en el que no nos reconocía y a veces nos confundía o ya tenía delirios ya de cosas que realmente no estaban ocurriendo en ese momento. Entonces, como mi abuelito vivió toda esa enfermedad de mi abuelita, pues creyeron que de cierto modo pues él la había, no como contraído, porque no es una enfermedad que se pueda pegar, pero que sí ya estuviera presentando más o menos los mismos delirios que ella. Entonces, pues, realmente nadie le creyó como tal. Ya decían, ah, ya el abuelito ya está loquito, ya se imagina cosas y así. Pero el problema de esto fue que, o sea, bueno, no el problema, sino como la prueba, fue que una noche una de mis tías, que vivía en la planta de arriba y daba como que sus cuartos hacia abajo, como hacia donde estaba el cuarto del abuelito, dice que se despertó, pues ya pasada la medianoche y que ella vio por su ventana pasar como una sombra, o sea, como si una sombra hubiera así, ¡pum!, pasado. Y ella pues se sorprendió y dijo, ay, ¿qué pasó? Entonces dice que al asomarse vio a esta sombra como bajar, o sea, no sé si como flotar y bajar, o sea, realmente ni me acuerdo cómo lo explico, pero pues imaginemos que iba como flotando y se bajó y empezó como hacia avanzar hacia el cuarto del abuelito y ya al entrar los perros empezaron, o sea, desde adentro empezaron a ladrar y y ella alcanzó a ir al abuelito pues decir, no, no me hagas nada y así, o sea, pues ya, pues obviamente que ya, no sé como cuánto tiempo después de que ocurrió, o sea, esto ya con mucha frecuencia fue que pues que mi abuelito pues falleció y nadie obviamente le atribuyó esto a que realmente pues el charro se hubiera llevado a mi abuelito, ni mucho menos, o sea, todos creíamos que pues así como decían los médicos o quien dio o sea, fue a la muerte de mi abuelito, decían que pues había muerto de causas naturales, pero pues sí desconcierta en cierto modo que pues poco antes de su fallecimiento pues estas cosas hubieran ocurrido, o sea que él hubiera atravesado por esta esquizofrenia o estos delirios o si esto realmente pasó, porque pues como les comento,
mi tía lo vio, o sea, no es que nada más el abuelito se lo haya imaginado y pues estaban ahí, no como testigos, pero pues los perros estaban ahí. Entonces pues sí fue algo pues realmente extraño. Y no sabemos pues si realmente esta sombra pues era un hombre sombra, era el charro negro, era un fantasma, era un demonio o qué cosa era. Y pues porque acechaba a mi abuelito, ¿no? O sea, ¿por qué? Si mi abuelito nunca presentó ser una persona violenta, ni malvada, ni mucho menos, o sea, todo lo contrario, toda la gente, al menos que yo conocí, hablaba pues bien de mi abuelito, entonces pues realmente esto es un misterio. Y pues aquí terminan mis historias, obviamente saben que tengo más, y si ustedes tienen alguna historia relacionada con hombre sombra, fantasmas, duendes, lo que sea paranormal, ya saben que pueden dejármelo en los comentarios, mandármelo a mis redes sociales, contármelo por donde quieran, hacérmelo saber. Y pues obviamente que yo estaré contándolo aquí en un nuevo video. Y una disculpa por haber tardado mucho en subir nuevo contenido, lo lamento, pero no olviden seguirme en mi Instagram. Y pues creo que es todo. No, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like a este video, compártanlo por favor para que crezca la comunidad y todos se enteren de las historias de terror que tengo que contarles. Y pues creo que es todo. Muchas gracias, amiguitos. Los quiero mucho. Bye.